A Borges se lo conoce como Borges. Inclusive cuando alguna vez alguien lo llamó don Jorge Luis, le pareció a él mismo raro. Yo recuerdo esto de una antigua entrevista aquí en Lima, de alguna de las veces que vino. Borges es, antes que nada, un hombre de letras. ¿Qué cosa es un hombre de letras? Pensemos en el doctor Luis Jaime Cisneros, don Estuardo Núñez. Hombres de letras, hombres que estudian las letras, que estudian muchas veces la historia, evidentemente mezcladas unas con otras. El pensamiento aparece en la historia y estudiar historia es de algún modo también vérselas con lo que pensaron las gentes en esas épocas. Pues bien, Borges es un hombre de letras, no es un historiador, si bien leyó con muchísimo interés a los historiadores, sobre todo a los historiadores ingleses, a Gibbon, la Decline and Fall of the Roman Empire, un libro grandioso y grandioso además por su contenido de crítica al cristianismo y a los primeros siglos del cristianismo. Bueno, pero Borges es un hombre de letras, no es un historiador, insisto, es un poeta además, y además, por supuesto, es un inmenso plus. Borges es un creador. Borges es un escritor que es a la vez un gran maestro. Borges ejerce y ejercerá durante mucho tiempo una inmensa y riquísima y fructífera cátedra, porque Borges nos ha enseñado, pero no era solo un académico, era un entusiasta de aquello que había surgido en el pasado, de aquello que se había escrito, era un admirador de la gran humanidad, si se quiere, y por lo tanto, claro, una persona que de algún modo, como es inevitablemente, está pensando en una humanidad futura mejor. Borges, sin embargo, es un hombre de Buenos Aires, vive en Buenos Aires una vida muy pacífica. Podemos imaginarlo en los cafés, podemos imaginarlo leyendo mucho. Buenos Aires es la ciudad culta de América Latina, quizá podríamos pensar que al lado de Bogotá, en fin. Borges es un hombre de Buenos Aires, eso es interesante también, es un hombre de la ciudad, es un hombre inevitablemente burgués, y sin embargo es un hombre que vive recordando grandes cosas que están más allá de la burguesía y más allá de la modernidad, recordando a Heráclito, recordando a Platón, recordando a los viejos sabios, recordando a los poetas, a Quevedo, a Góngora, pero sobre todo a Quevedo, ¿no? Por quien Borges tiene una inmensa admiración. Borges escribió muchísimos sonetos como Quevedo. Bueno, este personaje de Buenos Aires que es Borges, en realidad, ¿cómo lo conocemos? A través de su obra. Hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo. Borges escribió mucho, sus obras completas, la última edición, son 4 tomos grandes. Era un escritor profesional, un escritor que escribía todo el tiempo, tenía la manía de la escribidera, como dice Gregorio Martínez. Nos dejó una obra maravillosa. Cada uno de los cuentos de Borges es una experiencia, y hay páginas breves como las que vamos a leer en la próxima sección del programa, que nos señalan a ese Borges que podemos entender rápidamente, el Borges que está en la poesía, que está en los cuentos breves. Pero Borges es un poeta de Buenos Aires. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Del maestro Astor Piazzolla, Pulsación número 2.